Hola, buenas tardes. Nosotros somos de la carrera de Psicología, primer año, sede de Lomas, de la Universidad Interamericana. Y bueno, para la materia de taller de integración, estamos viendo y abordando el tema de las distintas áreas de la psicología, los ámbitos de inserción, y a nosotros nos tocó como tema la psicología forense. Así que debemos hacer una entrevista a un psicólogo forense y por eso estamos acá. Bueno, yo me llamo Roberto Casanova, soy psicólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires. Me especializo en psicología forense de posgrado en la misma universidad y me dedico al área forense como perito judicial, tanto en los listados como de parte, como en consultoría técnica, hace ya unos 10 años aproximadamente, y siempre en lo que es jurídico he realizado intervenciones en lo que es ejecución penal, en temas de cárceles, casos de, como veníamos hablando, de abuso sexual infantil, sobre todo, peritajes psicológicos en foro civil, laboral, penal. Tema de adicciones por un buen tiempo, y bueno, siempre estuve atravesado con esa temática, pero puntualmente ustedes consultan por la psicología forense. Entonces tu pregunta era, ¿qué es la psicología forense? Si mal no recuerdo, la pregunta. La psicología forense es un área de inserción dentro de un área más grande que la psicología jurídica. Entonces ustedes van a ver, no sé cómo es en la universidad de ustedes, en la UAI, ¿no? Corríjanme. En la UAI, si tienen materias lectivas avanzadas de la carrera, generalmente cuando hay materias selectivas, optativas, se dividen por áreas: área clínica, área jurídica, área institucional, área educacional o educativa, ¿no? Y está la psicología jurídica, que es un área dentro de la psicología en general. En el área jurídica vamos a tener muchas facetas. Vamos a tener área carcelaria, tribunal, penitenciaria, policial, minoridad. Ya no se dice minoridad ahora, pero bueno, para entendernos. Y dentro de la psicología jurídica hay una subárea que se llama la psicología forense, que es la psicología aplicada a todo lo que son los juicios que se dan en los fueros, donde el psicólogo trabaja en un rol de perito. Psicología forense viene de ahí, de forense, de foro. Es un espacio de discusión y debate y de controversia, de ahí vienen los fueros judiciales. Por eso se le llama psicología forense. En la psicología forense, entonces, el psicólogo va a actuar en la función que se denomina perito. Perito es un experto, un conocedor, un especialista en una arte, ciencia o conocimiento técnico. No tiene por qué ser un profesional necesariamente. Es cualquier persona que tiene un conocimiento profundo sobre un tema, y ese conocimiento le va a dar datos al juez o a un fiscal o al funcionario judicial para tomar una decisión cuando hay un conflicto legal y se necesita un conocimiento puntual. En nuestro caso, la psicología. Entonces puede haber una situación donde se está preguntándose, una persona está denunciando que tiene un perjuicio psicológico, un daño psíquico, un daño emocional, lo que fuese, o ver si hay indicadores de victimización sexual en un delito sexual, o ver si una persona es inimputable o imputable, si tiene las facultades para comprender y dirigir sus actos. Y son áreas, sobre todo en lo que es la comprensión, donde es el psicólogo el que tiene las herramientas por su formación de grado, paréntesis, y de posgrado mejor, pero bueno, con la formación de grado ya debería alcanzar de base, para evaluar a las personas y decir, bueno, acá está pasando este fenómeno psíquico que se podría explicar, y darles herramientas a la justicia para tomar una decisión. Por eso dicen que los peritos son auxiliares de la justicia. Auxilian a quien toma la decisión. No toman la decisión los peritos. Entonces,
corre esa fantasía de que el perito va a decir si es culpable, si no es culpable, si esto pasó, si no pasó, si fue abusado, si no fue abusada. No, el perito da un dato a modo de probabilidad, recordando que nuestra ciencia es una ciencia blanda. Ese dato después el juez lo toma o no lo toma. ¿Mm? Esas son a grandes rasgos lo que puede ser la psicología forense. Después hay un montón de cosas adentro de eso. Perdona, no me voy a salir del protocolo, porque me surgió una cuestión. De acuerdo por ahí a la bibliografía que nosotros hemos leído, hay como, o pareciera, que hay mucha confusión respecto del nombre que se le aplica. Es como que se mezclan psicología jurídica y forense. Algunos lo llaman jurídico forense, algunos forense o jurídica, algunos hasta la forense lo llaman jurídica. En realidad, acá, al menos en Argentina, ¿qué es lo que corresponde? No hay algo que corresponda. Va a depender del libro que leas. Si vos lees, por ejemplo, mi libro, por decirlo así, yo lo voy a plantear como lo acabo de decir, pero no es que tampoco que yo lo inventé, así yo lo planteé de a otros autores con los que yo me formé o referencio, como el doctor Sarmiento, el doctor Osvaldo Varela y otros, más que nada de la línea de la UBA. Ahora, si vas a otras universidades, es correcto, a lo que se le dice psicólogo jurídico y hablan de peritos, y otros le dicen psicología forense jurídica. Más allá de la terminología, que va a depender del libro que eliges y también del país, porque en otros países se le dice psicología legal o psicología criminal. Claro, porque eso es lo que observamos. Por ejemplo, nosotros ahora estamos comparando Argentina-España. Y sin embargo, en el material, usted nombró Varela es argentino. Sí. ¿No? Sí. Pero hay muchos que, o sea, en Argentina se tomó como hace mucho de España. O sea, es como que ahí está muy delgada la línea de cuáles son las diferencias. Urra Portillo, que es un clásico de España, y Urra Portillo habla de psicología jurídica. Es un tema de término. Lo importante es entender, quizá me parece, dónde está parado uno. Que el psicólogo que va a trabajar en los fueros por donde hay demandas y denuncias va a ser un perito. Eso no hay duda. En toda la bibliografía van a hablar de la palabra perito. Eso no vas a tener problema porque así lo dice el Código Procesal. Las leyes tienen un código con normativas y así se lo denomina perito. Ahora, si es el área de psicología forense jurídica, no viene de la ley, viene de nuestro campo, de cómo los docentes han armado las cátedras, los libros, los títulos que le han querido poner en la tradición universitaria que tengamos. ¿Me explico? Es más largo, pero generalmente se tiende a hablar de psicología jurídica a todo lo que engloba a todo espacio que es cruzado por la ley. ¿Por qué? Porque vos podés trabajar en un hospital y hacer psicología jurídica. ¿Por qué? Porque vas a ser un psicólogo clínico en un hospital, pero puede llegar un chico, un nene de 13 años que lo vas a atender y ves que está desnutrido, sucio, con quemadura de cigarrillos, y es tu obligación hacer una denuncia y conocer las leyes de violencia familiar o los derechos de la niña, niño, adolescente, y se va a cruzar el discurso jurídico en tu actividad clínica. O podés estar en un centro de adicciones haciendo psicología clínica como terapeuta, pero va a haber un problema de adicción y ya está la ley de drogadicción, que esto, que el otro, y la ley de salud mental, y ya se cruza lo jurídico porque hay leyes de fondo. O podés trabajar en una cárcel. Entonces, lo jurídico que tiene que ver con las leyes es un área que atraviesa los distintos espacios, no necesariamente tribunales de un psicólogo. Ahora, la psicología forense es muy específica. Es el psicólogo trabajando en los tribunales. Por eso es la psicología forense de los fueros. Entonces, yo puedo ser psicólogo jurídico y trabajar, por decirlo así, en un hospital. Y en el hospital me derivan los casos de violencia de género y violencia infantil.
pero no voy a ser psicólogo forense, voy a ser psicólogo que hace psicología jurídica. Ahora, el psicólogo forense que trabaja en los fueros es perito. Esa es la explicación. Pero ya te digo, lo que vos decís está bien. Otros autores lo explicarán un poquito al revés y cambian el título. Lo importante es entender la mecánica, de dónde estoy parado. Bueno, se entendió perfecto. La verdad que nos quedó re claro, al menos a mí me quedó re claro. Otra de las preguntas es, ¿por qué usted eligió esta especialización? O sea, ¿hubo algún suceso o acontecimiento por el cual usted se decidió a elegir esta especialización? Después, cuando hice la carrera, iba avanzando primero, segundo, tercer año, y en cuarto año, que cuando tocaba psicología jurídica en el plan de estudio de la UBA, yo ya venía en un conflicto interno, no con la carrera, sino con que el diagrama de la UBA está pensado mucho para la psicología clínica asistencial de consultorio. Esto te das cuenta por la oferta académica, ahora no tanto, ahora que han modificado en los últimos 5 años, pero originalmente está pensado para eso, para atender en consultorio, y capaz que era algo que no sé si yo quería solamente hacer eso. Y venía viendo otras cuestiones, primero me gustó la psicología laboral, pero era más una cosa de elegir lo que venga por hacer algo distinto a lo clínico, a lo asistencial. Y justo llegó psicología jurídica y me encuadró de la primera clase. Tuve la suerte quizá de tener un buen docente en prácticos y un buen docente en teóricos. Se dio todo, que el programa me gustó y que los docentes que me tocaron tenían ganas de dar clases, porque a veces los docentes no tienen ganas de dar clases. Pasa. Justo este docente no, y fue un buen grupo, se dieron las cosas y bueno, me gustó de entrada y ya sabía que me quería dedicar a esto y actué en consecuencia en eso, ya siendo alumno, haciendo cursos sobre psicología jurídica y forense con personas que ya estaban egresadas, pero capaz que admitían estudiantes para anotarse y escuchaba, había cosas que entendía, cosas que no entendía, me fui perfeccionando en la toma de test, estudiar cómo tomar test sin poder tomarlo, porque cuando un estudiante no puede tomar test, porque no tiene matrícula, pero lo estudiaba. Y bueno, y eso me permitió quizás cuando realmente pude tener la matrícula, estar inscrito y todo eso, estar mejor armado y más tranquilo. Pero bueno, digamos que fue todo, no fue azaroso, pero fue el lugar y el momento adecuado. Perfecto. ¿Es en una de mis compañeras? Ya nos contó cómo, en qué ámbito se puede trabajar dentro de la psicología forense. Usted nos puede contar cuál se desarrolla usted, donde trabaja. Ahora, actualmente, en la psicología forense. En el ámbito de tribunales o ámbito tribunalicio, si tiene que ver con todas las intervenciones, siendo perito en los distintos fueros. Los fueros son divisiones temáticas que tiene la justicia en varias partes del mundo, pero vamos a hablar de Argentina, depende del conflicto legal que ocurra, va a ir a parar ahí, a ese tipo de juzgados o tribunales, por ejemplo. Si una persona tiene un conflicto con su expareja del cuidado personal, que antes se le llamaba tenencia de los hijos, va a ir a un juzgado de familia, no va a ir a un juzgado penal. Ahora, si ya medía violencia de género o maltrato y violencia contra un niño adolescente, ya va al campo penal. También puede ir por el campo civil, si es siguiendo la ley de violencia familiar, que es una protección de la familia, pero también puede ir penal por si hay lesiones o maltrato. Y si yo voy por la calle y me choca un auto, va a ser por la vía civil, porque voy a hacer una demanda por los daños y perjuicios del accidente que me trajo, desde lo físico, lo psíquico, lo económico. ¿Mm? Y si yo tengo un contrato con una marca de un kiosco, como esas cadenas de kioscos que hay que son muy conocidas, y me dan un contrato por 3 años y al año y medio me lo revocan, yo haré un juicio por el fuero comercial, porque hay un contrato que se está vulnerando. Entonces, esos son los fueros. Yo soy perito ahí, en todos esos fueros. Tanto en los como perito de lista, nosotros nos anotamos en un listado todos los años,
y los jueces sortean al azar. Este perito se va a encargar de evaluar la parte psicológica de esta persona en este juicio, pero también en lo penal como perito de parte contratado por alguna de las partes, ya sea la querella, la defensa, etc. Esto lo hago tanto en Nación, en PJN, Ciudad de Buenos Aires, y en Provincia de Buenos Aires, todo lo que es zona oeste. ¿Y cuáles serían las funciones? Sí, sí, Dentro de la psicología forense, para hacer, digamos, la parte laboral, penal, o sea, el perito puede abarcar todo eso sin tener especializaciones dentro de eso, ¿no? Sí, la realidad es que sí, eso es algo que siempre hablábamos con los colegas, ¿no? Porque no hay el mayor requisito para ser perito, la verdad que no lo hay. En lo que es Nación, el Poder Judicial de la Nación, basta con tener matrícula, ya no hay requisito de antigüedad en la profesión, antes lo había, pero ya hace un par de años que ya no se requiere, y hay que pagar 1.500 pesos, que es como un bono por el trámite, que se ya está. Perteneces a un listado. ¿No habían una acordada por la que se regían para digamos eso? ¿O es solo en provincia? En Provincia de Buenos Aires, que es otro poder judicial, porque está el Poder Judicial de la Nación, y después cada provincia tiene su poder judicial, cada poder judicial tiene sus reglas, funciona distinto. En Provincia de Buenos Aires, que está el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, la Corte ordena que todos los peritos deben hacer un curso procesal, un curso muy simple, donde uno estudia las leyes, por decir así, que dura 3 meses, que uno lo hace en el colegio profesional donde está matriculado, o cualquier colegio profesional. Es un requisito administrativo, porque la verdad que estamos hablando de profesionales que han hecho una carrera entera. Imagínense que ese curso es muy simple para un profesional. Pero es interesante para ver lo procesal de fondo, pero no te va a especializar. O sea, es el mismo curso con los mismos 16 temas, por decir así, que lo hacen psicólogos, ingenieros, médicos, obstetras, psicopedagogos. Es un curso común a todas las profesiones que nada te enseña de cómo hacer tu tarea. No es que ese curso te va a enseñar de cómo hacer una pericia psicológica. No, es un curso de temática legal. ¿A qué voy con esto? Que no hay mayor requisito de verificación de idoneidad de quien va a ser perito. Y ese es un tema. ¿Por qué? Porque están los peritos que se formaron previamente a conciencia, que quizás supervisan, que quizás vienen leyendo. Y está el perito que se recibió hace poco. Eso es relativo, porque hay colegas que se recibieron hace 20 años y están en cero, porque nunca tocaron el tema. Hay colegas que se recibieron con la matrícula fresca, pero se vienen hace 3 años formando como estudiantes. O sea, el tiempo por sí solo no dice nada, el tema es qué hago con el tiempo. Y ya capaz que te toca el primer caso. Y la estadística mental que yo vengo hablando, es que 2 de cada 10 peritos están formados. El resto se anotan porque no tienen mayor requisito y lo ven como una salida laboral, que lo es. Pasa que después se dan cuenta de dónde se han metido. Y hay muchos colegas. Es una forma rara de hacer justicia. Sí, pasa que el perito tampoco hace justicia, pero hace mala praxis. O sea, la justicia la hace el juez. Eso también es importante entenderlo, ¿no? Porque el perito ayuda al juez, el juez haga justicia, el perito no es auxiliar. Ahora, los códigos de ética dicen que, no es el código de ética, tienen que ir a leer el código de ética de la FEPRA, por ejemplo, eso lo van a estudiar en la materia ética cuando la tengan, que el perito debe reconocer sus límites de conocimiento, saber y experticia a la hora de intervenir. O sea, ¿qué significa esto? Si yo voy a trabajar en discapacidad y no tengo saber para discapacidad, no me meto ahí, porque puedo ser más iatrogénico, puedo terminar dañando al sujeto que está del otro lado. Para las pericias sirve lo mismo. Si yo no sé nada del tema y del otro lado tengo una persona que tiene una amputación en un accidente laboral, la atropelló un auto, le hicieron una histerectomía en una mala praxis médica, sufrió un abuso sexual,
está viendo que no, el cuidado del hijo, quién lo va a tener, quién no lo va a tener, un montón de cosas. Y yo no tengo conocimiento en cómo hacer una entrevista forense, en cómo aplicar técnicas, en el trasfondo legal. Eso, primero que el informe va a ser de poca calidad, no le va a servir al juez, pero aparte puede ser dañoso para la persona. Entonces, el nombre correcto es mala praxis, no hay que darle vuelta. Porque a veces los colegas como que no queremos decir la palabra mala praxis, pero si las cosas se hacen mal, es con mala praxis, está penada civilmente. El profesional que hace las cosas mal, el Código Civil lo sanciona. También para eso está bueno el espacio de supervisión, que es toda una institución donde yo tengo un conocimiento, pero empiezo a hacer un trabajo y necesito un supervisor que me acompañe, porque el supervisor tampoco es una persona que charla y toma un café. El supervisor se hace tan responsable de la tarea como vos. Nos pone la firma, pero se transmite el deber de secreto profesional. Un supervisor que hace una indicación fuera de la ley está haciendo mala praxis como supervisor y como profesional. Es muy, muy complejo el tema. Pero bueno, es interesante. Es interesante. Bueno, ¿cuáles son las funciones principales del psicólogo forense? Auxiliar a la justicia a la hora de tomar una decisión. Ese es el objetivo de la toma del psicólogo. Auxilia con el conocimiento propio de la psicología, le otorga datos para tomar una decisión desde lo legal. Ejemplo fácil, por decir así. Un juez, una persona, dice que tiene una incapacidad psíquica resultante de un cuadro crónico después de que fue atropellado en la calle. Y pide dinero por eso, para que se lo resarza, por la incapacidad psíquica permanente que le quedó por ese evento traumático. Plantea todo lo que tiene y si el juez dice, bueno, pues yo de esto no entiendo. Yo tengo que tomar una decisión, soy juez, pero no entiendo. Bueno, que se sortee del listado de peritos inscriptos un perito psicólogo para que evalúe a esta persona, le haga una evaluación psicológica y me informe si efectivamente tiene una incapacidad psíquica, para yo, juez, tomar una decisión si hay un daño psíquico en la persona. O una persona que quizás cometió un delito, un homicidio, y alega que por una cuestión psicológica previa no pudo comprender el acto que estaba haciendo, no pudo comprender la criminalidad del acto. En nuestro Código Penal, si la persona no puede comprender al momento del acto la acción, no es imputable. ¿Por qué? Porque no podía comprender lo que estaba haciendo. Entonces quizás el equipo de psicólogo va a tener que ver si esa persona en ese momento podía comprender lo que estaba haciendo, de sus facultades mentales, de su cuadro de fondo. Porque eso los jueces no lo saben, son abogados. Entonces ahí vienen los peritos. Y las herramientas que tenemos los psicólogos son las propias de nuestra ciencia. Yo siempre lo explico, lo más fácil para entenderlo es la que nos enseñaron en la facultad. Entrevista diagnóstica, test psicológico, semiología, observación, a eso le podemos sumar lectura dependiente, comprensión de las leyes. Son básicamente... ¿El psicólogo forense trabaja solo o en equipo? Depende del caso, depende del fuero. Por ejemplo, en juzgados de familia suelen haber equipos técnicos donde el psicólogo evalúa junto a un trabajador social y un psiquiatra, o los juicios civiles de determinación de la capacidad jurídica. ¿Qué es eso? Es para ver si la persona tiene las capacidades psicológicas plenas para tomar decisiones jurídicas. Una sucesión, pedir un préstamo, firmar un documento legal. En esos casos se hace una evaluación conjunta junto a un psiquiatra. Pero en otros casos no, como en un caso de un accidente de tránsito es un solo psicólogo que evalúa, o en un caso de penal es el psicólogo oficial, parte del Poder Judicial, que a lo sumo puede estar acompañado por lo que son peritos de parte, que son peritos privados contratados por las partes. Depende del caso, puede trabajar solo, o con otro psicólogo, o con otro profesional
generalmente un psiquiatra o un trabajador social. No va a pasar un psicólogo trabajando con un perito ingeniero, porque el objeto de estudio es la psiquis humana, no tiene nada que ver. No, yo lo que me refería si era un solo perito psicológico o varios psicólogos forenses o uno solo. Claro, como te decía, depende del fuero y depende del tipo de juicio. Hay juicios donde con un perito va a ser suficiente, hay juicios que es más de uno. Lo que sí no se hace es la evaluación en general. Hay excepciones, pero son por otras cosas más aburridas que tienen que ver con errores de cuando la gente hace las cosas mal. Por lo general no se lo evalúa 2 veces. No es que se le va a hacer una pericia Juan Pérez y después le hace otra pericia de nuevo María Gómez. No va a pasar eso. Cuando se evalúa en conjunto es una sola vez. Igual se intenta tampoco no ser muchos, porque es bastante ansiógeno. Pero bueno, lo que más me ha llegado a estar es que hayamos sido 3. El perito a cargo, yo como perito de parte, y un psiquiatra también ahí observando. Pero, bueno, o sea, por lo que entiendo, el perito de parte tiene bastantes limitaciones, porque si está el perito oficial, es como que, ¿qué hacen? Mira. No, mucho más. El perito de parte, en el Código Procesal Penal, si bien está el perito oficial, que es parte del Poder Judicial, que tiene la pericia a cargo, el perito de parte, según es el Código Procesal, participa al mismo nivel en la investigación y en la pericia. Después cada uno observa, el perito de parte puede hacer intervenciones, preguntas, siempre regido por el perito a cargo, pero no inconveniente, siempre sea de una forma ética, cuidadosa, puede hacer intervenciones, sugerir test y después se reúnen, debaten el caso y confeccionan un informe en conjunto. Obviamente el perito a cargo puede estar o no de acuerdo, entonces habrá cosas que vos como perito a cargo oficial dirás, para mí es blanco, y yo voy a decir, estoy de acuerdo, es blanco. Y vos me decís, y esto para mí es celeste, no, para mí eso no es celeste, es rojo. Entonces, en algunas cosas acordaré y en lo que no acuerde presentaré un informe aparte haciendo mi disidencia. Pero en lo que es penal, el perito oficial de parte están a la par de lo procesal. Eso en el nuevo Código Procesal. Distintos en otros fueros quizás, pero en lo que es penal, el perito de parte, aunque sea de parte, es objetivo. Eso es algo muy importante. Uno cuando contrata a la parte, en un caso, lo primero que le explica a los abogados y al cliente es que, mire que más allá del resultado voy a poner lo que se vea. Usted no está comprando un informe, una firma. Entonces uno lo aclara, que esto que el otro, y después la parte ve si le interesa o se va para otro lado. Porque está esa fantasía, ¿no? Le pago un perito de parte que me escriba y me ponga la firma. Claro, yo iba a decir que a veces está distorsionada también por lo que se vende, ¿no? No sé si vio la película Los Padecientes, No. donde cuentan una historia un poco así de un perito, donde el perito parecería ser un investigador en realidad dentro de la película. No sé si eso puede ser más en otros países. En otros países los peritos, pero no tanto los peritos psicólogos, hay en otros países se le dice perito al investigador, a la persona, yo que sé, en Estados Unidos se acostumbra en ciertos estados pagar investigadores privados. Y están medianamente regulados. Y después el investigador privado, que también se denomina perito, puede armar una carpeta y presentarlo a la justicia, y la justicia tomarlo en cuenta. Eso acá en nuestro sistema no existe. Pero en otros países está regulado, digamos. Tiene valor no, fue llamativo, a mí me llamó la atención porque la película es en base a un libro de Rolón, donde es en nuestro país hecho por un psicólogo. Y bueno, son ficciones, ¿viste? Después en la realidad es distinto. La verdad es que un perito no puede meterse en la intimidad o a remover cosas, sería ilegal. O sea, primero que no sería tomado en cuenta por... Imagínense que un perito
empieza a evaluar por afuera, sin autorización de los jueces. Primero que ese material no sería tomado en cuenta porque no fue tomado legalmente. Es como las escuchas telefónicas. Ponele que yo te grabo a vos cuando me llamas por teléfono y después voy con esa grabación. Eso difícilmente sea tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque es tomado en una situación no controlada, fuera de contexto. ¿Me explico? Y aparte que es ilegal, no te puedo grabar. No puedo. A veces me ha pasado de clientes que me dicen, mira, me están haciendo una denuncia por esto y la que me están haciendo una denuncia me llamó y yo lo grabé. Te quiero mandar los audios para ver todo lo que me dijo. No, yo no los voy a escuchar. No, pero yo para que veas todo lo que me dice, ¿sabe qué pasa? Que eso es ilegal. No, pero encima con todo lo que me hace, todo lo que usted quiera. Pero yo no voy a participar de una actividad que es ilegal, que usted está grabando a una persona sin avisárselo. Entonces yo eso no lo voy a escuchar. Preséntenlo a la justicia y si está en el expediente, ahí quizás lo escuche, pero yo no voy a ser parte de eso. Entonces hay ciertas cuestiones que del sentido común se empieza de una forma, pero después no son tan así. Hay muchas, ¿viste? Tampoco me quiero abrir mucho de lo que necesitan preguntar, pero es muy interesante. Otra de las preguntas que teníamos es, dentro de las especialidades que existen en la psicología, ¿usted se desenvuelve en algún otro campo en particular o le gustaría o le interesaría más adelante? Siempre hice psicología clínica asistencial desde que me recibí en la parte de forense, pero en los últimos años cada vez hice menos clínica. Me volqué más a lo forense. De hecho, durante la pandemia, o durante la cuarentena, no sé si estamos en pandemia o no estamos en pandemia, depende de qué país estemos, pero bueno, el año pasado ya venía como desgastado con tantos pacientes y bueno, y fui derivando y al día de hoy de tener 30 pacientes, tendré 3 que decidí mantener esos por ciertas razones particulares. Primero porque son pacientes que no me parece hacer la derivación por las condiciones del paciente, no me parece. Y segundo porque no quería dejar la clínica del todo, me parece que es un buen ejercicio el trabajo de escucha clínico, entonces no quería dejarlo todo, pero hoy por hoy digamos que es simbólica mi tarea clínica, estamos hablando es una tarde, 3, 4 horitas, pero bueno, más que nada por agotamiento, o sea, el trabajar con tantos pacientes, tantos años, llega un momento que cansa, o sea, uno lo tiene que supervisar, descansar, y llegó un momento en donde me di cuenta de que el paciente cancelaba, y lejos de molestarme, le ponía ok. Es como que tengo tiempo para hacer otra cosa. Y ahí capaz que uno supervisaba y mi supervisor me decía, no, bueno, pero vos tenés que ver qué pasa que no está viniendo, si es económico, si es algo transferencial, si es una cuestión defensiva. Y no, y es verdad, entonces uno tiene que reencuadrarse, armarse y también evaluar, ¿no? Que capaz que ya había un cansancio interno o más interés en otras cosas. Así que bueno, por eso decidí derivar a los pacientes y con estos 3 ya me siento más cómodo. ¿Adelante quizás le gustaría ejercer en otra especialidad? De momento no. ¿O hacer algún otro posgrado? Sí, posgrado sí, pero de hecho estoy en eso, estoy viendo qué hago el año que viene. Yo desde que me recibí nunca dejé de estudiar, siempre estuve haciendo... De especializarse. Un posgrado de algo o algo estuve haciendo siempre. Y justo estoy terminando este año un par que estoy haciendo y el año que viene quiero hacer uno. Y yo siempre veo por horarios también, ¿no? Porque yo doy clases justamente los fines de semana y muchos posgrados son intensivos viernes y sábado. Entonces se me complica un poquito. Pero... ¿Siempre dentro del ámbito de la psicología forense?
No, lo que estoy pensando es una ¿Relacionado? Sí, relacionado, sí. Por ejemplo, yo estoy pensando en una maestría que es en evaluación psicológica que se da en la UBA, que hace tiempo que tengo ganas de hacer, y por temas de horarios no puedo compatibilizar, y ya el año que viene creo que podría. No es de psicología forense, pero el psicodiagnóstico, la evaluación psicológica es una pata central de la psicología forense. O sea que tiene mucho que ver. Es una herramienta, digamos. Claro, también estoy pensando en una maestría en neurociencias que da la Universidad Favaloro, que empieza en agosto del año que viene, y las neurociencias es todo un discurso, una herramienta que está muy buena para aplicarla a los forenses. Pero no voy a hacer una maestría en psicología organizacional, que ahí sí no entendí, no. Siempre va de la mano. Pero bueno, no, otra área de momento no me interesa, no la descarto, pero digamos hay tanto para aprender de los forenses, falta tanto que me parece que distraerme en otra cosa no tiene sentido. Claro, sí. Buenísimo. Qué llamativo me resultó, porque bueno, mi pregunta tenía que ver un poco con eso, ¿no? Que la iba a reformular. Ya nos contó un poco de los requisitos que se necesitan para ejercer esta psicología forense, pero ¿qué relaciones tiene con estas disciplinas, por ejemplo, de la criminología y el derecho? Sería importante saber. Y cuando estaba comentando esto de seguir especializándose, por ahí me imaginaba que en realidad el seguir especializándose tenía más que ver con esa rama de la criminología, del derecho. Bueno, la criminología pasa que es tan amplio esto que uno cuando hace psicología jurídica / forense puede irse por el lado de la criminología, por el lado de las ciencias forenses, por el lado de la neurociencias aplicada al campo forense, por el lado de la evaluación psicológica, por el lado del psicodiagnóstico, por el lado de la psicología del testimonio, por el lado de la cámara Gesell, por el lado de... Hay un montón de cuestiones, y encima hay cuestiones que no están en Argentina, pero en otros países se usan hace décadas, como las neurociencias, por ejemplo. Es un discurso dentro de todo nuevito en nuestro país, pero en otras partes del mundo está de los 60, años 60, 70. Entonces hay mucho por donde expandirse. Y esto de especializarse tiene que ver también una mezcla de anhelo, deseo, pero también con una cuestión de competencias. Competencia en el sentido de que del mercado laboral, de lo que uno puede ofrecer, pero también en el sentido de que somos muchos psicólogos. Es medio antipático este tema, ¿no? Porque quizás nuestro discurso no tiene en cuenta eso de la competencia profesional. Es como visto como negativo. Pero cuando yo digo competencia, no lo de ganarlo, pero tiene que ver con brindar un producto altamente especializado, altamente jerarquizado, que sea competitivo para quien lo necesita, para un estudio de abogados, para un concurso. Cuando uno va a concursar un puesto en el Poder Judicial, es una competencia. Llamar concurso, que queda más elegante. Pero cada formación que tenga va a tener un puntaje, y no solamente el puntaje, sino que cuando uno se especializa en un posgrado, adquiere un conocimiento, un léxico, una gama de intervenciones que lo va a volcar en un examen, quizás. Y después está el interés por saber. Interés por saber. Bien. Uno cuando Claro, por ahí. Sí. No, por ahí decía que el tema de... ¿Usted cuál prefiere dentro de todas las que... dentro de los forenses, hay una que prefiere lo penal? Y a mí me gusta, la verdad que me gustan. Después de tantas pericias, no es que me guste más o menos otra. ¿Cómo te puedo explicar? Esto pasa en cualquier cosa que a uno le gusta mucho.
hay casos que son más complejos y más interesantes y te empujan a un poco más, a investigar un poco más, a pensarlo un poco más. En mi caso, una pericia de fuero trabajo, que puede ser terrible para la persona que hace el juicio, porque tiene que ver con su capacidad laboral, le puede estar afectando psíquicamente, no lo estoy desmereciendo, pero lo que digo es, un trabajador que hace una demanda porque se dobló el codo y le molesta y eso le genera ansiedad, habrá hecho 200. ¿Mm? Ahora, los casos de fuero criminal correccional, de penal, donde son más crudos, yo no voy a mencionar caso acá porque es poner en una situación incómoda innecesariamente. Ustedes se pueden imaginar todo lo que pasa. Pero investigar ese caso, ver el relato, mantenerse objetivo, ir más profundo, investigar más de acá, de allá, con otros peritos, es más interesante desde la exigencia académica. Entonces, no es que me guste más o me guste menos, pero me llama más la atención. Es como cuando, es una metáfora salvaje la que voy a usar ahora, es como cuando vos tenés, no sé, 3 libros, te gustan los 3 porque te compraste los 3 y empezás por cuál, el que te llama más la atención. Bueno, a mí me pasa, a veces tengo que escribir 3 informes, uno de un psicodiagnóstico privado por un apto psíquico, para aportación de arma, imaginemos. Después tengo que hacer algo de una persona que dice que la otra persona no le pagó tanta plata. Y después tengo un caso donde hay 2 nenas que fueron abusadas por un familiar mayor de edad, pero que ese familiar mayor de edad tiene una discapacidad, un retraso madurativo, un retraso cognitivo moderado, que complica las cosas. A ver, ¿comprendía lo que hacía? Eso ya mueve un montón de cosas que hay que investigar, peritar acá, peritar allá, que focalizo en eso. A todas las tengo que entregar en tiempo y plazo, pero esa la agarro primero. En un estudio de psicología se recibe de licenciado en psicología. Para formarse como psicólogo forense, ¿es un posgrado, una maestría, un curso? ¿Cuánto dura? En mi caso, yo tengo una especialización en psicología forense y dura 2 años en la UBA. Me quedé pensando porque hay otras universidades como la UCES, que son 2 años y medio, creo. Tiene que ver, depende. Ambas tienen similar carga horaria y ambas están autorizadas por la Sí, según el programa de cada universidad. Claro, depende si es más intensivo, una vez por semana, pero es más o menos la misma temática. También, eso si uno quiere decir, soy especialista en psicología forense, también hay mucho profesional que se dice psicólogo forense. ¿Por qué? Porque hacen psicología forense, pero no son especialistas, no sé, no me parece. Pero pueden ejercerlo, como ellos se llaman psicólogos forenses, ¿pueden ejercerlo? Ejercen, hay colegas que tienen 30 años de experiencia forense, son reconocidos, son docentes en la carrera de psicología forense y no tienen el título de psicología forense, pero son los fundadores. No tienen especialización, pero tienen experiencia. Yo creo que la diferencia está entre decir soy especialista, porque para ser especialista tenés que tener que otra cosa es decir hago psicología forense. Entonces me parece que esa es la diferencia. ¿Cómo lo escribas? El decir que sos especialista o no. Es como decir, soy psicólogo laboral porque hago selección de personal. Distinto de decir, tengo un magíster en psicología laboral. Ahí sí soy magíster Micaela Petruccelli. Si no es Micaela Petruccelli, psicólogo laboral. Es eso, es una terminología. Es muy debatido igual eso. Hay ciertos colegas donde no ven bien visto decir que alguien se diga que es psicólogo forense y no tenga el posgrado en psicología forense. No, yo desconozco realmente si hay una normativa. La ley dice que es penado quien se atribuye títulos que no tiene, que se dice que es médico y no lo es, pero
pero acá no sé, es un hueco esto, porque yo decir que soy psicólogo forense, imagínate que no tuviera la especialización, no estoy diciendo que soy especialista, estoy diciendo que soy perito. Y como venimos viendo, el perito hace psicología forense, soy psicólogo forense. Es como que también, dependiendo del país, es como yo lo veo. La experiencia también hace al profesional. Sí. Acá es el cuidado de que uno dice lo que es. Yo conozco, no quiero decir nombres, pero colegas que son eminencias vivas, que son titulares de cátedra en 20 universidades, ese libro que tengo acá apoyado, y no tienen el posgrado. Pero ellos han inventado la psicología forense en Argentina. Pasa que no quiero decir nombre, porque si bien voy a decir cosas positivas, capaz que no quiero, pero se me ocurren un montón, pero médicos, psiquiatras, psicólogos que no tienen posgrado, pero ellos diseñaron, pero ellos diseñaron el programa del posgrado que después están en una mesa. Y nadie dice por qué. La experiencia, el recorrido es inimpugnable. ¿Y usted al hacer la especialización se encontró con algo que le sorprendió o era lo que usted esperaba? Si bien usted eligió esa especialización, pero hubo algo que dijo... No, a mí me gustó, pero lo único que me pasó a mí es que un gran porcentaje de temas de la especialización que yo hice en la UBA la daban docentes que también eran de grado. Y entonces los docentes daban temas muy similares a las materias de grado. Entonces me pasó en la materia de ontología y ética, quizás que el docente a cargo en posgrado era el mismo que daba esa materia para grado. La temática era casi igual. Eso fue lo único que me pasó, pero después digamos que el 70% del contenido sí era novedoso, pero un 30% para mí ya era repetido, pero para colegas que venían de otras universidades era todo novedoso. Eso pasaría en cualquier lado, porque los docentes más o menos tienen sus temas y lo van replicando en los diferentes niveles, es más o menos, eso es muy común. Bueno, yo me salteo, chicas, la pregunta mía porque ya la respondió, y me sigo con la otra. ¿Utiliza algún método? ¿Qué métodos utiliza de evaluación en la pericia? Sí. Bien, como método, como les comentaba hace unos minutitos, ¿no? Los métodos que uno aplica a los forenses son los métodos que aprendemos en la carrera de grado. Después uno va especializándose, aprendiendo otros, pero los básicos son los que se aprenden en el contenido de los programas de la carrera universitaria de grado. Lo de la psicopatología, de lo clínico, de cómo llevar adelante una entrevista diagnóstica, de las técnicas de exploración y evaluación psicológica, de las cuestiones neuropsicológicas. Son las mismas. Lo que pasa es que cuando uno hace la carrera de grado, los pasa a todos, al menos a mí me pasaba, que uno lo hace con un ritmo, una velocidad que no termina de procesar un tema que ya se tiene que escribir para el próximo cuatrimestre y los apuntes los guardás y te olvidás, y a veces terminás comprando cuando te recibes libros y ya lo habías comprado quizás y lo tenías, pero entonces esa vorágine de aprobar materias para que mantener el plan de estudio y todo lo que pasa, ¿no? Que ustedes ya lo van a ir viviendo. Pero yo estoy convencido de que si uno aplicara todo lo que está en los programas de carrera de grado, estaría muy bien formado. El tema es que cuando uno más se aleja de la carrera de grado y pasan los años de profesional, más se olvida de los conceptos básicos. Entonces a veces uno habla con colegas y me pasa a leer informes en supervisiones que dicen: se observan mecanismos de defensa basados en los procesos de intelectualización y racionalización. Y le digo al colega, bueno, sería bueno que como el informe lo va a leer un juez o un abogado, expliques brevemente qué es un mecanismo de defensa.
pero ¿dónde lo encuentro a eso? Pero ¿por qué lo escribís? Y sí, yo sé lo que es, y capaz que sabe lo que es, lo sabe detectar clínicamente, pero se olvidó la teoría, porque la leyó alguna vez. Los forenses te obliga a repasar, tener todo yo, un buen diccionario de psicología, tener mucho texto a mano, porque lo que tiene el campo forense es que todo lo que uno escribe lo tiene que saber fundamentar, ¿no? Entonces uno tiene que repasar mucho, estudiar mucho. Es un área muy interesante, muy interesante. ¿Y qué importancia considera que tiene que tener la investigación en el ámbito forense? ¿Qué cosa? ¿La primera parte de la pregunta? ¿Qué importancia? ¿Qué implicancia? Importancia. Ah, importancia. Mira, en el resto del mundo en Argentina pasa lo mismo que con todo el tipo de investigaciones. No hay medios, no hay dinero que pague una investigación de calidad. ¿Mm? Entonces, si vos agarrás el Google Scholar o el Google Académico y pones psicología forense y otra palabra clave, no sé, trastorno mental transitorio, vas a encontrar quizás 10 publicaciones en español, y si pones la opción cualquier idioma vas a encontrar 200 en inglés. Pero porque en otros lugares se investiga más, las universidades pagan a los equipos, y acá hay, pero es muy a pulmón, no hay tantos elementos que enseñen cómo hacer una investigación. Fíjense que en las universidades hay, sacando metodología de investigación, no mucho más, porque no es el área de investigación el área que más está en los programas. Y generalmente es visto como algo denso, aburrido, que no gusta. Ya cuando a los alumnos se le habla de una investigación, que uno que tiene que tener la metodología, pensar en la estadística, en la comprobación, ya aburre. A mí no me aburre, pero digo, ya queda antipático. Entonces no está. Y hay muchas investigaciones más de revisión. ¿Qué dijo de este tema este autor, este autor, este autor, este autor? Pero no hay una tanta investigación propositiva. Entonces, bueno, tiene que ver con que es caro, costoso, lleva tiempo, y en otros países donde hay gente que vive de la investigación, porque tiene un sueldo como investigador, vive de eso, es muy valorado, es distinto. Pero bueno, hay mucho tema para investigar en forense, mucho. Yo estoy haciendo algo de a poquito, pasa que la verdad lleva mucho tiempo, que estoy queriendo hacer una actualización del test de Bender, test gestático visomotor de Bender, quizás lo tengan que ver más adelante, y ver cómo se despliega cierto tipo de casuística en el campo forense, puntualmente en cierto tipo de diagnósticos que se suelen dar en algunos fueros. Pero tengo 500 protocolos para procesar y tengo que conseguir más protocolos de diferentes partes del país para poder comparar, es una cuestión estadística. Eso lleva tiempo y esfuerzo y pedir las autorizaciones de las personas. Imagínense, si uno pudiera tener un sueldo de eso y dedicarse a eso, sería riquísimo, pero no lo hay, mientras uno tiene que hacer otras cosas. Pero bueno, hay muchas investigaciones, hay muchas. No es que no hay cosas muy interesantes. Pero bueno, suelen ser más bibliográficas. Bueno, si bien usted nos... Dame un segundito. Sí. Bueno, usted nos comentó que hay varias investigaciones reconocidas en el ámbito de la psicología forense en Argentina. ¿Hay alguna en particular que sirva de marco teórico para hacer una pericia o varía según el caso? O sea, es independiente, digamos. Es que cuando yo digo investigaciones, quizás pienso más en papers, en escritos de ese tipo, donde quizás un paper es algo muy puntual, es la correlación entre el test de Bender y el test de Rogers, sistema comprensivo, y su implicancia y efectividad en las pericias a distancias, por ejemplo. Son cosas muy puntuales.
Después hay investigaciones sobre un tema, entonces uno va a tener las investigaciones que hace la doctora Colombo de la UBA sobre todo el tema que es abuso sexual infantil, aplicado tanto en lo clínico como en lo forense, y esas investigaciones se vuelcan en un libro quizás. Entonces no hay una investigación marco, hay temas de diferentes áreas. Perfecto. Me voy con lo más aburrido, aunque a mí me gusta. La parte de cómo y cuándo se inicia esta psicología forense en Argentina. Mira, yo lo he estado intentando rastrear. Yo pensé que en América Latina es todo muy... O sea, pasa que va de la mano primero con que la psicología es una rama muy joven. Ni como la medicina, la psicología empieza en Wundt, laboratorio experimental de Wundt. ¿Cuánto estaremos? ¿250 años? ¿280 años? No me acuerdo de qué año era. Pero no, por ahí, tendría que revisarlo, no me quiero equivocar. Pero después tenemos que pensar cuándo llega la psicología en Argentina. Y los primeros trabajos de la psicología en Argentina están allá por el 1900 y pico. Para que te des idea, ¿sabés quién fue el primer autor que trajo a Freud a Argentina? José Ingenieros. José Ingenieros es un autor que trabajó mucho de la criminología en Argentina, y él trajo, primero que me empezó a hablar de Freud allá por 1910, o 1920, no quiero equivocarme en las fechas, pero principio de 1900, y él trajo el texto de lo inconsciente, lo entendió como quiso, o como pudo, porque estamos hablando que era un texto, Freud era un rockstar en cierto ambiente allá en esa época, era el médico que traía lo novedoso, entonces lo trajo como pudo. Después pasa que Argentina tuvo sociedades y vueltas políticos, los gobiernos de facto que caían y rompían todo o bloqueaban todo. Pero bueno, después se fue asentando. Y yo creo, rastreándolo allá por la década del 60, principio de los 70, empezamos a leer los textos de implicancia forense, jurídica. Pasa que después vino el tema de la dictadura y se enlenteció todo, y quizás ya después del 83 para acá afloraron todas las cuestiones de gente que se seguía formando. Pues fíjate, esto que me decíamos en ese momento, no había especialista en psicología forense, había psicólogo forense. La primera cohorte de psicología forense de la UBA, por ejemplo, no quiero mentirte, pero fue después del año 2000. Antes no había especialista en psicología forense. Yo había leído que intervenían como lo que se llamaba tesistas, ¿no? Sí, pero eran personas que sabían de psicología y se metieron en un campo totalmente nuevo, donde lo llamaban un juez y dígame, tengo esta situación, ¿qué opina usted de el conocimiento de la psiquis humana? Y se fue conformando. Siempre hubo abogados que hablaban de la psicología criminal, pasa que generalmente décadas atrás, cuando se hablaba de psicología forense, tenía que ver más con lo criminal, con lo delictivo penal. Y después se fueron agregando cómo funcionan las pericias en otro tipo de reclamos civiles, laborales. Eso es muy novedoso. O sea, en los años 90, por políticas de Estado y la flexibilización laboral, no existían los juicios de trabajo. Había toda una política de que el trabajador no tenía mucho lugar a hacer juicio de nada. Eso explotó del 2002 para acá.
Y ahí explotaron los juicios laborales y ahí se empezó a llamar a cantidad de psicólogos para que hablen, a ver, este trabajador después de esta enfermedad profesional o accidente laboral quedó con alguna secuela psíquica. Pero generalmente, históricamente, lo forense estuvo pensado más al problema penal. La figura del loco que hizo esto, que disparó a esto, y esta persona estaba en una locura transitoria que no le permitió entender lo que pasaba, y ahí iba el psicólogo a evaluar la historia de esa persona, sus capacidades psíquicas, si había un trastorno de base, y hacía psicología en forense sin saberlo, sin tener el título de psicólogo forense. Capaz que era el jefe de guardia de un hospital. Jefe de guardia no, porque por esa época los psicólogos no podían ser jefe de guardia. Eso fue por temas legales. Pero ahora sí pueden. Pero no se hacía soy psicólogo jurídico. Ya había materias de psicología forense jurídica en la UBA antes, inclusive antes de que volvió la democracia, ya había materia. Fíjense que la sede donde trabajan los psicólogos forenses de la Suprema Corte, que están los médicos, los trabajadores sociales, los psicólogos, los peritos están todos los peritos, se llama Cuerpo Médico Forense. Pero no es porque solamente hay médicos, están todos los tipos de peritos, pero se llama Cuerpo Médico Forense. Porque el origen de la tradición del ámbito forense es la medicina forense. De hecho, los grandes padres que han escrito sobre el tema, como Castex, Rizzo y tantos otros, son médicos forenses. Hay muchos títulos de psicología, pero lo que voy es que de hecho van a encontrar más peritos citando a médicos o psiquiatras forenses que a psicólogos forenses. O sea, es muy adolescente la psicología forense en Argentina. Un adolescente no de responsable, sino de joven. A eso voy. Pero bueno. Bueno, usted nos explicó un poco acerca del rol del psicólogo forense y del perito. La pregunta sería, ¿cuál es la diferencia, que podemos decir tajante, entre psicólogo forense, perito y perfilador? Psicólogo forense y perito son sinónimos. Desde mi lectura teórica. Porque el psicólogo forense es el psicólogo actuando en la justicia con el título de perito. Después está el perfilador criminal, que depende la teoría, depende del área, puede ser psicólogo, psiquiatra, criminólogo, o en conjunto, pero eso tiene que ver con hacer los perfiles criminales en base a distintos datos, de expediente, pistas, relatos de conocidos, escena del crimen. Entonces, ¿es un psicólogo el que...? Lo que sí hay que tener en cuenta con los perfiles criminales es que hay un error conceptual. Generalmente se le dice perfil psicológico criminal a una persona hallada. A veces un abogado llama y dice, quiero que le hagas un perfil criminal a mi cliente. Y eso no sería un perfil criminal, sería una evaluación psicológica, porque la persona está acá. ¿No? O sea, el perfil criminal generalmente son datos de una persona que está no hallada. No quiero decir prófuga, encontrás un homicidio con ciertas características, 3 meses después encontrás otro homicidio con ciertas características, no sé, cierto tipo de marca, cierta forma de atar al cuerpo o cierto tipo de lesiones, y se busca a un perfilador criminal, que puede ser psicólogos, psiquiatras o criminalistas, para a partir de diferentes datos decir, esta persona que pudo haber hecho, puedes tener estas características de personalidad por cómo se comporta. O sea, el perfil criminal se hace a partir de alguien que no se sabe quién es. Porque vos sacás el perfil para poder tener más datos para ver si quizás encontrás a alguien que se sospecha, se le hace una evaluación y se cruza ese perfil que se hizo con realmente ya pudiéndolo evaluar. ¿El perfil criminal lo hace un psicólogo forense? No
Lo hacen psiquiatras también, lo hacen criminólogos, se hace interdisciplinario. Y en este ámbito, con respecto al código de ética, la ética profesional, el secreto profesional, como tiene que poner ciertas cosas en el ámbito tribunalicio, es como que se rompe un poco el secreto ese profesional desde el No, cual bueno, el secreto nunca se rompe, sería ilegal. En el ámbito legal, muchas veces hay ciertas cosas que está permitida informar porque el mismo expediente lo permite. Si estamos haciendo una pericia que va a ahondar en la intimidad de una persona, ya el juez la autorizó. Y si el juez lo autoriza y después nos pide que hagamos un informe, ya está relevado implícitamente. Ahora, si yo estoy peritando en todo lo que tiene que ver con la secuela psíquica de una mala praxis, porque la persona, no sé, quedó con incontinencia crónica, y después la persona durante la pericia me dice que fue golpeado o golpeada de niña, escribir eso sería violar el secreto profesional, porque no me están preguntando sobre eso, es extrajudicial, no tiene nada que ver con lo que estoy evaluando. Pero ahora, si yo estoy evaluando justamente una denuncia de que maltrato infantil, el juez me está diciendo, el fiscal me está diciendo, decime si encontrás esto e informalo. ¿Me explico? O sea, el secreto profesional siempre está, pero en el área forense actúa distinto, porque no es el consultorio donde la persona dice, te voy a contar todo y no puede salir nada. No, en el mundo forense va a contar de lo que pide que se investigue. Entonces no hay... Por ejemplo, a ver si entiendo. Mandan a analizar una nena que supuestamente denuncia un abuso. ¿Sí? Vos analizás el tema de la nena y el abusador. Es verdad que se dice que los chicos, las nenas por lo general, también hay varones, que fueron abusadas, que están en un lugar de tránsito, tienden a sentir que las otras personas quieren abusar de ellas, que puede ser que no haya malinterpretado ese abuso y lo está manifestando como que la quisieron abusar y en realidad inconscientemente ella está confundiendo los hechos. Mira, yo no te puedo responder eso, porque si yo te respondiera eso sería una responsabilidad profesional mía. Intentar generalizar el caso por caso corre riesgo a que se tome como que si pasa A, pasa B. Entonces me parece que no importa lo que pasaría, no, habría que ver qué le pasa a esa chica, qué nos dice, cómo se despliega e informar de ese caso, no en caso a la estadística. Si la estadística dijera que 99% dice lo contrario, no la evalúo. A ver, si te llega una nena con que manifiesta un tema de abuso. Me explico a lo que voy, ¿no? Sí, lo entendí. Si la nena se acerca con un tema de abuso, vos como psicólogo lo denunciás, primero investigás, ves cómo se desarrolla, cómo te manejás en ese rol. Pasa que eso es psicología clínica. ¿Hablamos de forense o de clínica? Forense. O sea, no me lo va a contar a mí. Si yo, una vez que hay una denuncia de por medio. Ya hay un expediente, ya está denunciado todo. Claro. ¿Y como psicólogo clínico? Yo no tengo niños, pero bueno, te voy a responder igual para ver cómo se hace. Cuando vos tenés un paciente, niño adolescente, y devela que está siendo víctima de maltrato o abuso, vos tenés que inmediatamente informar al tutor y tenés que velar de que se haga una denuncia y se proceda a la investigación. Si de hecho, por ejemplo, denuncia un abuso intrafamiliar y la familia probablemente quizás no lo quiera denunciar, el profesional a cargo tiene el deber de actuar en una fiscalía y decir, sospecho esto. Después la justicia verá si pasa o no pasa. Pero en el caso forense, ya cuando interviene el perito, ya está todo denunciado, porque si interviene el perito, es que ya hay un juez, ya hay un expediente, se llamó al perito para que trabaje sobre ese caso, que ya está en marcha.
Sí, Bueno. mil gracias igual por el tiempo. Mil gracias. Bueno, perfecto. Entonces, estaremos hasta acá. Sí. Bueno, esperen que voy a cortar. Perfecto.